Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Esta entrevista va a ser grabada para los alumnos y gracias en primer lugar por acceder a ello. Lo primero que te quería preguntar era que nos cuentes un poquito de ti, cómo nace tu inclinación hacia el cine y sobre todo la motivación de hacer una película de historia del Perú y sobre Francisco Bolognesi en la película Gloria del Pacífico. ¿Qué me inclinó por el cine? Bueno, antes que nada, gracias, Pati, por esta invitación y también para todos los alumnos, todos los profesores y los estudiantes que puedan, digamos, aprovechar esta conversa y este compartir de conocimientos, de información, de anécdotas que pueda motivar a alguien a poder hacer su vocación y su oficio. ¿Qué me motivó a mí a entrar al cine? Es una pregunta un poco compleja porque no creo que haya habido un solo evento o una sola cosa. Yo creo que ha sido más que nada una serie de circunstancias, pero que fuertemente se resumen en el hecho de que eh, mucho más que tengo cosas que contar, habían cosas que faltaban decir, porque casi siempre veía hasta de joven que se inclinaban mucho hacia un solo lado las producciones, ¿no? Entonces, la cuestión histórica, por ejemplo, a mí desde chiquito me inclinó mucho la balanza hacia ese lado. Mis profesores, que ya me los reuní después ya de adulto, me decían, no me sorprende que hayas hecho esto, porque tú eras el loquito historia, el loquito valores, el loquito los héroes, la guerra del Pacífico, Bolognesi, Grau, Cáceres, etcétera, ¿no? O sea que desde Entonces, el colegio nace tu inclinación por la historia del Perú. sí, siempre fue uno de mis cursos preferidos, sí. Entonces, decía, me gusta a mí el cine y me dedico a eso profesionalmente, pues ya era cuestión de tiempo Claro. hacer algo histórico, ¿no? Entonces, yo siempre me considero un historiador frustrado, ¿no? Investigo cosas, leo cosas, pero no me creo rey de la verdad tampoco, ¿no? Yo sé que a veces uno cuando muestra cosas siempre hay algunos que van a decir, oye, eso de repente no fue así, no fue así. Trato de ser lo más preciso posible, picoso posible, me asesoro lo mejor posible para que sea lo más factual posible, ¿no? No hay, Me no hay muy, imagino muy poca licencia. me imagino para la película Gloria del Pacífico tuviste que tener historiadores a tu lado y me Correcto, sí. imagino que a pesar de ser loquito historia en el colegio, hubo cosas que aprendiste, que fueron nuevas, que de pronto aparecieron haciendo la investigación y que quizás consideras que son cosas que los peruanos deberíamos saber, ¿no? O sea, el profesor tiene poco tiempo en su salón, lo que puede hacer un profesor es motivar para que el alumno busque más información, pero si tú nos podrías dar algunos detalles de esas cosas que aprendiste haciendo la película. Sí, y a veces yo he podido hallar como una especie de crítica o desarrollar un poco de crítica al maestro de por qué nos enseñan estas cosas, pero yo entiendo también de que los maestros pues tienen que seguir una currícula, ¿no? Entonces, esa currícula es necesaria seguir porque esta tiene el control y la supervisión del Ministerio de Educación. Entonces, si se Exacto. abre demasiado fuera de ello, pues entra pues en falta, ¿no? Ujú. Pero también es necesario saber de que no la labor del profesor, que lo puede decir como anécdotas o hablar de repente para los interesados post clase. Ujú. Yo considero que el Ministerio de Educación, no sé por asesoramiento de quién o cómo se inició esa rola, está alejándonos mucho de la verdad, está alejándonos mucho de la profundidad que es necesaria saber, no para acrecentar o incentivar odios o rencores pasados, Ujú. sino más bien para aprender de ellos y no volver a cometerlos, que es lo que noto que aún siendo 40 años después se siguen cometiendo. Y en ello cae, o sea, el curso de historia no tiene que ser solamente el aprendizaje de anécdotas, de hechos, de eventos y sus fechas y punto. Sino, como dice el personaje de Reinaldo Arenas ahí, los libros no te muestran o te enseñan todas las cosas que hubieron detrás de esos hechos y sus autores, qué cosa fue lo que los motivó a hacer lo que hicieron. Mm. Y eso en mi caso ya entro yo como cineasta a través de este arte ya mostrar esos hechos. O sea, me baso en cosas factuales, pero también juntando con el factor humano, psicología, etcétera, se crea un guión acorde a cómo un ser humano actuaría bajo esas circunstancias con el perfil
psicológico de cada persona, que sus actos pues ha prácticamente dejado dicho cómo es el perfil de Bolognesi, cómo es el perfil de Alfonso Ugarte, cómo es el perfil de tal persona. No es endiosarlos, es ver el lado humano de los héroes y mostrarlos pues en una película y contribuir con ende por ello a la educación pues de mis compatriotas, ¿no? Claro, creo que has tocado un punto interesante para los profesores que en este momento nos pueden estar viendo, y es que el rol del profesor, como dices tú, no es solamente contar diferentes hechos, sino, y para los estudiantes también, analizar un poco las causas, verlo de diferentes perspectivas, porque hay una visión chilena, hay una visión boliviana, una visión peruana, hablar de autores, hablar de estos personajes que tuvieron motivaciones para hacer lo que hicieron, ¿no? Y también el aspecto político tan terrible que tocó en esa época. Y, y hablando de estos personajes, eh, yo sé que eres loquito historia y siempre te gustó la historia, pero ¿por qué sería importante el aprender la historia de nuestros países? ¿Por qué tú crees que el pasado pesa tanto en el presente o pesa tanto para el futuro? Pesa mucho porque en eso se basa o de ahí se explica el origen del por qué estamos como estamos ahora. O sea, si nosotros no vemos el pasado, nosotros somos el resultado de todas nuestras decisiones, hechos y acciones de antaño. Eso se ve desde lo más singular que es de una persona, como yo, como tú, o con las personas que escuchen o vean este video, como también las decisiones colectivas como país, como nación, las decisiones de nuestros gobernantes, las decisiones de la población, etcétera. Todos estos factores, hasta políticos, han decidido el destino de nuestro país. Y ahora, siendo el 2020, 140 años después, vemos pues que hay muchos factores que se repiten. Y yo me acuerdo, y eso no es solo el Perú, eso es en cualquier lugar del planeta. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo la investigación histórica, que fueron 6 años para hacer luego el guión y hacer la película, conversaba con uno, en un momento de descanso, le decía, ¿no?, al historiador, es curioso, ¿no?, que muchas historias, o sea, la historia es cíclica, como que se repiten. Y me dijo una cosa muy interesante, que es que, Juan Carlos, lo único que cambia es la tecnología. El ser humano siempre es igual. Si miras a antaño, siempre todas las peleas o las guerras han sido por factor humano. Por amor, por odio, por dinero, por poder, por codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos errores, esos defectos humanos han sido los originarios pues, de toda la destrucción masiva de nuestros países. Entonces, eso nunca ha cambiado. Miramos a Egipto, era igual. Antes de Jesucristo era igual. Las conquistas eran iguales. Post Jesucristo igual. Hasta ahora igual. Todo es soberbia, poder, dinero. Entonces, si pudiéramos los profesores de cualquier materia, no estoy hablando solamente de profesores de historia, pero si hubiera un lineamiento de cuál es el ciudadano que se necesita para el futuro. Hablemos del caso peruano, ¿no? Al parecer no hemos aprendido, todavía no aprendemos las lecciones de la historia. Seguimos cometiendo los mismos errores, quizás anteponemos nuestros intereses a la patria, ¿no? Pero si te diera yo a idear el ciudadano que se necesita para el futuro, o cómo ves tú a los chicos de ahora, tú que estás tan en contacto con jóvenes, ¿no? Con adolescentes, con chicos jóvenes que han salido del colegio, ¿cómo los ves? ¿Cómo se viene el futuro? ¿Cómo tú ves que los valores que tienen los mismos valores que esos personajes de la película o muy diferentes? Eh, esa pregunta es algo capciosa. Tú quieres que sea totalmente así, frontalmente y Quiero que seas crudamente sincero honesto. porque creo que eso nos ayuda
tanto a los alumnos que nos están escuchando como a los profesores que nos están escuchando. O sea, yo quiero saber, porque quizás yo estoy muy centrada en un colegio o he estado muy centrada en algunos colegios, en momentos, ¿no? de mi trabajo, pero quizás no he visto más allá. En cambio, tú sí ves a Ya, los chicos que quizás muchos se emocionan con la película, quizás otros dicen, pero qué sonso, pues, ¿no? Porque se quedó. Entonces, ya, ¿tú qué mira, ves? yo te digo que hay lamentablemente estamos involucionando, estamos retrocediendo en la escala de valores, en la apreciación de nuestro patrimonio, de nuestra historia, etcétera. No solamente por lo que te digo del Ministerio de Educación, que ha minimizado en colegios el curso de Historia del Perú, Es verdad. los ha mezclado con otros, creo que se llama personal social, si no me equivoco, en primaria. Y hay colegios que entiendo que por su perfil internacional, el curso de Historia del Perú, pues es, no sé si poco relevante o como en algunos colegios, ¿no? Enseñar religión dicen que no, porque todo el mundo tiene derecho a tener su propio credo y no le pueden imponer el curso, pues, de católico cuando uno es hebreo, uno es árabe o qué sé yo. Entonces, pero todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y la razón de ser es por qué estamos como estamos ahora. La juventud de ahora es más rebeldona, más contestataria, y no porque esté cansado necesariamente de tanto abuso. También es porque no conoce la historia y piensa que pueden cambiar al mundo con rebeliones y destrucción cuando hay otras personas que se olvidan ellos porque no leen la historia, que han tenido rebeliones peores y no han cambiado nada. Solamente ha causado mucha muerte y destrucción. Entonces, eh, hay personas que, por ejemplo, me decían si yo no apoyaba las marchas. Y yo digo, yo por supuesto, o sea, estoy de acuerdo en que el ciudadano tenga voz. Pero entonces, ¿por qué no sales a marchar? Por dos motivos. Uno, por mi ocupación, o sea, estoy justo, coincide en mi ocupación que estoy filmando en ese momento. Pero dos, porque también soy consciente de que si bien se logran cambios de esa forma, hay cambios más trascendentales que se han tenido que ver de antaño. Yo prefiero ser patria haciendo películas como Gloria Pacífico, que no se queden solamente en romper lunas, en tirar piedras, en poner banderolas y poner tu foto en el Facebook, Ujú. porque todo el mundo piensa pues que eres revolucionario. Ojo, reitero, no me estoy quejando de las personas que salen, yo los apoyo, pero me refiero de que si cuando las cosas se calmen, yo les digo, ok, ya terminó la rebelión, las cosas siguen igual, me van a decir que sí. Ujú. ¿Qué van a hacer? Van a salir nuevamente las calles, van a hacer nuevamente destrucción, van a haber más muertes. ¿Por qué no hacemos una rebelión mucho más profunda? ¿Por qué no hacemos una rebelión siendo mejores ciudadanos, escogiendo mejor a nuestros gobernantes, instruyéndonos mejor, aprendemos de la historia, siendo mejores hijos, mejores padres, mejores todo? Ujú. Y estoy completamente seguro que ya no habrían más muertes. ¿Cuánta gente tiene que morir, tiene que ser destruido tanto patrimonio para que la gente entienda? Es verdad, y eso nos toca tanto a los padres de familia como a los profesores, como a los medios de comunicación, a todos, ¿no? En realidad, o sea, creo que lo que estás diciendo es falta más compromiso de verdad, ¿no? No solamente ir salir a protestar o a decir, sino, bueno, ¿qué cambio estás haciendo en la sociedad de verdad? ¿No es cierto? Cada uno desde su trinchera, digamos. Cada uno siendo madre de familia, ama de casa, profesora, ingeniero, arquitecto, pero todos yendo a un camino y haciendo un mejor Perú. Para terminar, Juan Carlos, cuéntanos cuáles son los nuevos proyectos, qué estás haciendo, qué estás filmando. Bueno, Gloria del Pacífico terminó su gira nacional el año pasado. Eh, sí, van a haber algunas funciones por ahí salteadas posiblemente en este año que viene, dependiendo bastante pues de cómo vaya lo del COVID, ¿no? Ujú. Pero también
uno tiene que seguir moviendo las cosas, ¿no? Hay una secuela, 2 secuelas de Gloria al Pacífico pendientes porque es una trilogía. Tienen que esperar un poco porque en verdad el financiamiento para películas de ese tipo es muy demandante, no son películas baratas. Ujú. Y en el interín tengo que hacer otras cosas, ¿no? Ahorita estoy ya en un proyecto que se inició a finales del 2018, la preproducción, y ahora ya se está realizando de a pocos, por partes, porque todavía se sale más tímidamente lo del COVID, y en lugares más apartados y lejanos, ¿no? No tan conglomerados o citadinos donde hay mayor contagio, ¿no? Se llama la película Carta Roja, es basada en una novela escrita por una literata guanuqueña llamada Marión Rolando Soria, y el libro es muy interesante, que habla sobre algo de temas del terrorismo que ella y personas cercanas a ella vivieron en etapa post-Abimael, finales de los 90, comienzos de los 2000, pero se está haciendo de una forma temporal, casi actual, ¿no? Porque todavía hay rezagos del terrorismo, pero mostrando a la gente, pues, qué impacto tiene no solamente entre luchas entre militares y terroristas, sino impacto en el lado civil de muchos estratos diferentes. Entonces me gustó mucho la historia, delicioso libro, muy excelentísima literata ella, Marión. Entonces hablamos pues y llegamos pues a un acuerdo en hacer esta película, ¿no? Realizarla y ya Bueno, empezamos a realizarla y en eso se está filmando por partes, se va a filmar también en la selva, esperando que pasen las lluvias en abril y ujú. por ahí se va a Qué estar bueno. haciendo. De verdad, felicitaciones. Espero que sigan los éxitos. Desde ya tienes aquí una fan. Me encantó la Gracias, gracias, película gracias. Historia del Pacífico. Me encantó el tema sobre los últimos días de Francisco Bolognesi. Y nos sirve a los profesores también como un medio para poder debatir, poder analizar, poder ver a los personajes, poder ver la parte humana también de la historia. Así que Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por ser parte de este proyecto llamado Pati Perú o Pati Perú. Muchas gracias. Preciso el nombre, ¿ah? Preciso el nombre. Pati Perú. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, gracias a ti y gracias a todos los que vean este video. Recuerden hacer patria siempre, con el ejemplo, con su actitud. Gracias.